En este último módulo vamos a aprovechar todo lo que hemos aprendido en los módulos anteriores y lo vamos a aplicar al análisis de una encuesta concreta. La encuesta es la encuesta social europea y sobre ella vamos a realizar dos tipos de análisis. Por una parte analizaremos variables cuantitativas y por otra analizaremos variables cualitativas. De esa forma podremos poner en práctica lo que hemos aprendido con anterioridad. En este módulo vamos a poner en práctica todo lo que ayer aprendimos sobre R y para ello vamos a utilizar una encuesta, la encuesta social europea. La tenemos aquí, vamos a abrirla. Bueno, realmente esta no es toda la encuesta social europea, solo una pequeña parte de ella y se refiere a un conjunto de variables destinadas a medir en qué grado las personas llevan a cabo boicot de productos o de servicios, es decir, dejan de comprar determinados productos o determinados servicios por diversos motivos. Y además de ese grado de boicot realizado, también se miden otras variables en este conjunto de datos que tenemos aquí, como el hecho de trabajar para un partido político, una organización no gubernamental, llevar alguna pegatina con algún eslogan reivindicativo, haber firmado alguna petición para conseguir alguna reivindicación de tipo político, etcétera, etcétera. Es decir, es un subconjunto de la encuesta social europea y en este caso concreto es el subconjunto de los ciudadanos españoles. Enseguida veremos que esta encuesta, este conjunto de datos, tiene un total de 1.885 individuos y 20 columnas, 20 variables. Bien, como veíamos ayer, lo primero que tenemos que hacer es leer los datos. Y para eso teníamos un comando en R que se llamaba readcsv. Vamos a cerrar este archivo, vamos a ir a R, vamos a entrar en R. Y lo primero que vamos a hacer es leer los datos. Leer los datos se hacía con el comando readcsv, pero recordemos que antes de eso teníamos que establecer dónde estaba nuestro directorio de trabajo. Esto se podía hacer mediante el comando setwd o bien también a través del sistema de menús, a través de archivo, cambiar directorio. Y es lo que vamos a hacer, archivo, cambiar directorio. Estamos en el disco extraíble, en la carpeta análisis de datos mob. Bien. Aquí están nuestros datos y ahora lo que queremos hacer es leer unos datos que tenemos en esa carpeta dentro de una carpeta llamada datos. Vamos a ver que dentro de nuestra carpeta de trabajo tenemos una carpeta que se llama anotaciones, otra datos, otra historias, scripts y vídeos. Bueno, pues bien, nuestros datos están justo en esta carpeta datos. Por lo tanto, vamos a usar el comando readcsv y tenemos que decir que el fichero se encuentra en la carpeta actual, dentro de la carpeta actual, este punto representa la carpeta actual, en la subcarpeta datos, y que el nombre del fichero es ESS, de encuesta social europea, correspondiente a España, datos relativos a boicot de productos, .csv. Esto indicaría que queremos leer ese archivo y ahora tenemos que utilizar argumentos adicionales para indicar el formato que tiene nuestro archivo particular. El primero, este no sería necesario porque por defecto es así, pero bueno, le decimos que tiene encabezado, es decir, que la primera fila del conjunto de datos son los nombres de las columnas. En este caso el separador no es la coma, como es lo habitual, sino que es el punto y coma, así que tenemos que indicar que el separador es el punto y coma y tenemos alguna variable con decimales, por tanto hay separador de decimales, lo habitual es que sea el punto, pero aquí es la coma, así que tenemos que establecer que el separador de decimales es la coma. Por tanto, resumiendo, con este comando estamos diciendo, lee el archivo CSV que se encuentra en esta dirección, recordemos que este punto indica carpeta actual, en la subcarpeta datos, el nombre es ess-spain-boicot.csv, tiene encabezado, el separador de campos es el punto y la coma y el separador de decimales es la coma. Bien, y con este comando conseguimos leer los datos. Ahora bien, R hace exactamente lo que le decimos, R lee los datos y se olvida de ellos. Si no hacemos nada más, los datos se pierden. Lo que tenemos que hacer es, después de leerlos, asignarlos a un objeto y por tanto, pues podemos escribir algo así como datos flecha y con este comando lo que hace es leer los datos y el resultado asignarlo al objeto datos. Ese objeto datos, que recordemos, será de la clase DataFrame. Al ejecutar este comando R no nos dice nada, pero si ahora escribimos datos, pues en el objeto datos tenemos todos los datos leídos. Y por cierto, vemos que
el objeto datos es un objeto de la clase DataFrame. Bien, conviene ir guardando estos comandos que vamos ejecutando en un documento de texto. ¿Por qué? Porque si no, luego tendríamos que recurrir a la historia para elaborar el script y realmente es mucho más conveniente ir haciéndolo poco a poco. Así que vamos a abrir un documento de texto, un editor de texto, y vamos a copiar el comando que acabamos de ejecutar, que es este. Vamos a copiarlo y lo vamos a pegar en este documento de texto, de forma que iremos trabajando sobre él. Vamos a ponerlo un poco más pequeño. Bien, ahí está, ese es nuestro primer comando. Bien, a continuación, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a ver que efectivamente este conjunto de datos que tenemos tiene 1885 filas y 20 columnas, es decir, tenemos datos relativos a 1885 ciudadanos españoles relativos a 20 variables medidas en ellos. Bien, ¿y quiénes son los individuos? Pues recordemos que había un comando que se llamaba rownames que nos proporcionaba los nombres de las filas. Si escribimos rownames datos, le estamos preguntando cuáles son los nombres, las etiquetas asignadas a los individuos. Bueno, en este caso, lógicamente, son individuos anónimos y lo único que tenemos como etiqueta es el número que le corresponde a cada uno de ellos, desde el 1 hasta el 1885. De forma análoga también, recordemos que el comando callNames nos daba los nombres de las columnas. Así que si yo escribo callNames datos, ahora sí obtengo las etiquetas de las variables, las etiquetas de las características que se han medido para el conjunto de individuos. Y aquí tenemos que hay una primera que se llama pollInt, la segunda conPLT, etcétera, etcétera, hasta pweight, que es la última variable que hemos medido en este conjunto de datos. Bien, como nos podemos imaginar, en este conjunto de datos tiene que haber valores perdidos, es decir, seguro que ha habido algunas preguntas a las que los encuestados no han respondido. Y es necesario, antes de empezar a hacer cualquier otra cosa, identificar cuáles son esos valores perdidos. Por ejemplo, vamos a tomar la primera columna. Vamos a tomar la segunda columna, por ejemplo, de este conjunto de datos. La segunda columna de este conjunto de datos, aquí tenemos el conjunto de valores, vemos que hay una abundancia de unos y doses, pero es posible que entre toda esta abundancia de unos y doses tengamos algún valor perdido. Vamos a ver cómo podríamos localizar ese valor perdido. Bien, pues lo primero que vamos a hacer es darnos cuenta, vamos a investigar de qué clase es la segunda columna, que la he tomado como podía haber tomado cualquier otra, de qué clase es la segunda columna de este conjunto de datos. Y para ello recordemos que teníamos la función class. La función class servía para ver de qué clase era un objeto. Y aquí vemos que es de la clase integer. La clase integer es una clase que no vimos ayer, no vimos en los módulos anteriores, pero que en realidad es una subclase de la clase numeric. De hecho, si escribiéramos isNumeric datos2, veríamos que nos dice que efectivamente es numérico. Pero la clase integer tiene una ventaja, que es que podemos utilizar algunas de las funciones propias de la clase factor. Por ejemplo, una que nos puede resultar muy útil en este momento es la función table. Recordemos que la función table, cuando actuaba sobre un factor, nos daba un recuento de las frecuencias absolutas de las modalidades de ese factor. Bueno, pues vamos a ver que en este caso, a pesar de que la segunda columna de datos es de la clase integer, podemos aplicar también esta función table sobre ella. Y vemos que existen 4 modalidades en esta segunda columna de nuestros datos. Tenemos el valor 1, el valor 2, el valor 7 y el valor 8. El valor 1 y el valor 2 tienen frecuencias absolutas muy elevadas, mientras que el 7 y el 8 tienen frecuencias absolutas muy reducidas. Lo que nos hace pensar, además lo sabemos, que 7 y 8 corresponden a modalidades del estilo no sabe, no contesta o no procede. Claro, nosotros lo que queremos es realizar este mismo procedimiento con las demás columnas. Por ejemplo, vamos a ver qué ocurre con la columna número 3, datos 3. La columna datos 3, veamos de qué clase es, y también vemos que es de la clase integer, con lo cual podemos volver a escribir table
de la tercera columna de datos para ver cuáles son las frecuencias absolutas de las modalidades de esta variable. Y vemos que efectivamente otra vez ocurre que el 7 y el 8 son modalidades con frecuencias absolutas muy reducidas y por tanto son candidatas a ser valores perdidos. Ciertamente lo son, igual que antes sabemos que son no sabe, no contesta y no procede. Y ahora nos gustaría repetir este procedimiento, pero no solamente con la columna 1 y la columna 2, sino con todas las columnas de nuestra base de datos. Y claro, para esto nos convendría realizar un bucle que recorra todas las columnas de la base de datos, desde la primera hasta la última, y que en cada uno de los casos nos calcule las frecuencias absolutas de las modalidades de esas columnas. Bien, ¿eso cómo lo podemos hacer? Bueno, pues vamos a volver a nuestro script, que lo tenemos aquí, y vamos a crear un bucle con el comando for. Esto puede sonar un poco críptico, pero ahora mismo lo voy a explicar. Bien, con este bucle lo que le estamos diciendo a R es, y ahora lo tenemos aquí escrito y ahora lo ejecutaremos desde R, le estamos diciendo recorre todas las columnas de la base de datos, porque estamos diciendo que el índice I vaya variando desde 1 hasta el segundo componente de la dimensión de nuestros datos. El segundo componente de la dimensión del objeto datos es el número de columnas. Luego le estamos diciendo que I vaya variando desde 1 hasta el número total de columnas que hay en el conjunto de datos. Y que en cada distinto índice de I vaya ejecutando este par de comandos que tenemos aquí. El primero es que nos imprima el nombre de la columna correspondiente, lo cual nos va a servir para identificar a qué variable nos estamos refiriendo, y después le estamos diciendo que nos imprima, que nos presente en la pantalla una tabla con la distribución absoluta de las frecuencias de esa columna del conjunto de datos. Con lo cual, si ahora queremos ejecutar todo esto, no tenemos más que seleccionar este conjunto de comandos, copiarlo, llevarlo a R y pegarlo. Y aquí tenemos el resultado. El resultado es que hemos ido recorriendo todas y cada una de las columnas del conjunto de datos y para cada una de ellas hemos presentado dos cosas, el nombre correspondiente de la columna y por otra parte la distribución de frecuencias, con lo cual vemos que la primera columna, la primera variable, no presenta ningún valor perdido, mientras que la segunda presenta valores perdidos 7 y 8, la tercera presenta también los valores perdidos 7 y 8, la cuarta presenta el valor perdido 7, etc. Por ejemplo, pues otras variables como la variable LRScale presenta valores perdidos 77 y 88, mientras que la variable STFLife pues no presenta ningún valor perdido. Bien, pues por ahora, ¿qué es lo que hemos hecho? Por ahora lo que hemos hecho es leer los datos, leer el conjunto de datos, ver cuáles son sus dimensiones, ver cuáles son los nombres de las columnas y los nombres de las filas y después, mediante este bucle, determinar cuáles son los valores perdidos. ¿Qué tenemos que hacer a continuación? Y lo haremos en un próximo módulo. Pues lo siguiente que tendremos que hacer será recodificar estos valores perdidos para que no se presenten como 77, 88, 7, 8, 9, etcétera, que podrían no, sino que de hecho van a afectar a los cálculos que hagamos, y los tendremos que recodificar en NAs. NAs son los valores que R entiende como valores perdidos, pero eso ya será en el siguiente módulo. En el módulo anterior hemos visto que en nuestro conjunto de datos teníamos algunos valores perdidos que estaban codificados como números enteros, 77, 88, 9, etcétera. Y claro, no podemos dejarlos así, porque si los dejáramos así, cuando, por ejemplo, calculáramos la media de una columna, ese 77 actuaría como un 77, es decir, entraría a formar parte de la suma del numerador y también como un elemento más en el denominador. Lo que queremos hacer es que ese 77 o ese 88 no cuente, sea un valor perdido y que R lo entienda como tal. Por tanto, tenemos que recodificar esos valores perdidos y comunicarle a R que donde dice 77 o 7 u 8
o lo que corresponda en cada caso, en realidad debería decir NA, es decir, eso no es un dato conocido y por tanto no tiene que formar parte de los cálculos. Bien, pues vamos a centrarnos, por ejemplo, en la variable cont_plt. La variable cont_plt, la tenemos aquí, hemos visto con el bucle que hemos ejecutado en un módulo anterior, hemos visto que tenía 4 posibles modalidades, 1, 2, 7 y 8, y que las modalidades 7 y 8 son modalidades que significan que no conocemos ese dato. Luego, ¿qué es lo que queremos hacer? Bueno, pues lo que queremos hacer es cambiar la columna cont_plt del conjunto de datos que tenemos, del objeto datos, y hacer que donde aparezca un 7 o un 8, eso se sustituya por un NA. Vamos a ver cómo lo podemos hacer. Recordemos que podíamos acceder a las columnas de un data frame bien a través del índice que representa la columna, por ejemplo, de esta forma estaríamos accediendo a la columna segunda, que se llama cont_plt. Bien podríamos hacerlo así, o bien podríamos hacerlo por nombre, es decir, si escribíamos el nombre del data frame y a continuación $, y el nombre de la columna, cont_plt, estamos accediendo exactamente al mismo objeto. Bien, bueno, pues lo que queremos es modificar los elementos de esta columna. Tenemos 1885 elementos en esta columna, queremos modificar algunos de ellos. ¿Cuáles queremos modificar? Aquellos que tomen el valor 7 o el valor 8. Vamos a comenzar por ver si hay algunos elementos que tomen el valor 7, ya sabemos que sí, pero recordemos que si queríamos ver si un número, y esta columna es de la clase numérico, es un integer pero es de la clase numérico, si queríamos ver si un número era igual a otro número, teníamos que escribirlo de esta forma. Por ejemplo, si queremos ver si hay algún elemento que sea 7, no tenemos más que escribir este comando y veremos que casi todos son falsos, pero sabemos que tiene que haber algún true. Es difícil encontrarlo. Aquí se ve que tenemos un true. Es difícil encontrarlo, pero bueno, lo podemos localizar, aunque no hace falta buscarlo de esta forma. No tendríamos más que, aquí también se ve que hay otro true, no tendríamos más que, para contar cuántos hay, decir que nos sume cuántos elementos hay que cumplan que cont_plt es igual a 7. Y lo mismo podríamos hacer para el caso 8. Ya sabemos que en este caso particular los valores perdidos eran 7 y 8. Bien, pues tenemos un 8 y 2 7. Y lo que queremos hacer es convertir este 8 y estos 2 7 en un NA. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues de la siguiente forma. Veamos. Si escribimos datos cont_plt igual a 7, y utilizamos la conectiva de disyunción, es decir, el O, datos cont_plt igual a 8, le estamos diciendo a R que nos diga a ver si es cierto que pasa alguna de estas dos cosas. Luego nos va a decir que esto es cierto si resulta que el valor de cont_plt es 7 o si resulta que cont_plt es 8. Luego esto debería ocurrir, si sumáramos todo esto, esto debería ocurrir en 3 ocasiones. Claro, 2 para un caso y 1 para el otro. Bien, pues perfecto. Ahora podemos utilizar esta condición, quitando estos elementos de suma, para detectar cuáles de los elementos de datos $cont_plt son 7 u 8. ¿Y cómo lo podemos hacer? Con los corchetes. Recordemos que los corchetes nos permitían seleccionar elementos de un vector, y esto es un vector, es una columna de una matriz, es un vector. Con estos corchetes podemos seleccionar elementos de un vector bien por índices o bien con condiciones lógicas. Luego, si le decimos a R esto, le estamos diciendo que nos seleccione de la columna cont_plt del dataframe datos aquellos elementos que cumplan o bien que datos cont_plt es 7 o bien que datos cont_plt es 8. Vamos a ver qué nos dice. Y claro, lógicamente nos da el 8, el 7 y el 7. Bien, y ahora, ¿qué es lo que queremos hacer? Ya los tenemos seleccionados. ¿Qué queremos hacer con ellos? Pues lo que queremos hacer es sustituirlos por NA. Bueno, pues nada tan más sencillo que esto. Una vez que los tenemos seleccionados, no tenemos más que decir que a esos valores les asigno un NA y habremos conseguido lo que queríamos. Ahora ya no tendremos 8, 7, 7, sino que tendremos NA.
Tendremos NA en esas columnas. ¿Y cómo lo podemos verificar? Bueno, pues con una función que es la función isNA. isNA datos cont plt nos dice si hay algunos elementos en esa columna que sean NA, que sean valores perdidos, ya correctamente codificados como R necesita que estén codificados. Bien, aquí veremos los trues correspondientes a los 7 y 8 de antes, que estarán en los mismos sitios, por aquí está el otro. ¿Y cómo podemos ver cuántos NAs tenemos en esa columna? Sencillamente sumando ese conjunto de datos y vemos que tenemos 3. Luego, recordemos, este es el comando que hemos utilizado, así que este comando lo tenemos que copiar y nos lo llevamos a nuestro script y lo pegamos aquí. Conviene comentar como siempre los scripts y podríamos poner aquí recodificación de los valores perdidos. Bien, y así tendríamos que hacer con todo el resto de variables, es decir, esto es lo que hemos hecho con la variable contPLT, pero tendríamos que hacer lo mismo con la siguiente, que es workPRTI, la siguiente con vrk.org, etcétera, etcétera. Como esto sería muy trabajoso, pues yo ya me he tomado ese trabajo con anterioridad, ya lo tengo preparado aquí. Lo vamos a poner aquí. Y realmente lo que hacemos es exactamente lo mismo. Por ejemplo, en el caso de la variable workPRTI, pues sabemos que tiene también los valores perdidos 7 y 8, y entonces el comando tiene la misma forma. Sin embargo, en la variable work.org solamente hay valores perdidos codificados como 7. Pues todo este conjunto de comandos nos permiten recodificar en nuestra base de datos todos los valores 7, 77, 88, etcétera, y convertirlos en NAs tal y como necesita R. Con lo cual no tenemos más que copiar todo este conjunto de datos, todo este conjunto de comandos, perdón, llevárnoslos a R y pegarlos para que eso se ejecute y ya tengamos todo nuestro conjunto de datos perfectamente recodificado y todos los valores perdidos codificados como NAs. Bueno, ahora una cosa que nos puede interesar es saber, conocer cuántas de nuestras observaciones tienen valores perdidos. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, pues si escribimos isNA, hemos visto que la función isNA servía para determinar si un dato está perdido o no. Si escribimos isNA datos, lo que obtendremos será una matriz de las mismas dimensiones que la matriz datos, pero que ahora tendrá valores true o false en función de que sea cierto el hecho de que es un valor perdido o no lo sea, es decir, tendremos trues donde haya valores perdidos. Bien, vamos a ver, de hecho tenemos esta matriz, por ejemplo, pues esto significa que aquí en este individuo en 1868 y en la columna correspondiente hay un valor perdido. Bueno, nos puede interesar saber por individuos si un individuo dado tiene algún valor perdido. ¿Cómo podríamos ver si un individuo tiene algún valor perdido? Lo que nos interesaría es sumar por filas los elementos de esta matriz. Esta matriz, vamos a ver que efectivamente es una matriz. Vamos a ver que efectivamente es una matriz de dimensión 1885 por 20. Lo que queremos hacer es obtener las sumas por filas, de forma que si la suma por filas es mayor que 0, significará que ese individuo tiene algún valor perdido. ¿Cómo puedo obtener las sumas por filas? Bueno, pues hay un comando que se llama rowsums, y por tanto si escribimos rowsums isNA datos, lo que estamos haciendo es calcular la suma por filas de los elementos de esta matriz de true-false, y recordemos que el true equivale a 1 y el false equivale a 0. Luego si el rowsum por filas, es decir, si el rowsum, la suma por filas, es mayor que 0, significará que en esa fila, en ese individuo, hay algún valor perdido. Bien, pues aquí tenemos, por ejemplo, que el último individuo no tiene valores perdidos, pero el penúltimo tiene 1, el anterior 1, aquí por ejemplo hay individuos con 2 valores perdidos. Bien, ¿qué nos interesa? Pues nos interesará seguramente ver cuántos de estos toman valores mayores que 0, es decir, cuántos elementos de este conjunto son mayores que 0. Si escribimos esto, obtendremos un conjunto de true, false, false, true, false. True significa que en esa fila hay algún valor perdido, y para ver cuántas filas tienen algún valor perdido no tendremos más que sumar este conjunto de elementos, recordando que true equivale a 1 y false equivale a 0, y vemos que en nuestro conjunto de datos hay 578 observaciones que tienen algún valor perdido. Interesa copiar este comando y llevárnoslo a nuestro script.
Y de paso anotar que 578 observaciones tienen valores perdidos. Bien, pues con este procedimiento hemos terminado ya el tratamiento preliminar de los datos, al menos en lo que se refiere a los valores perdidos. Hemos detectado cuáles eran los valores perdidos y los hemos recodificado en NAs, de forma que ahora R sepa que cuando se encuentre con un NA no tiene que tener en cuenta ese dato a la hora de realizar los cálculos. En este vídeo vamos a estudiar la relación entre una pareja de variables de nuestro conjunto de datos y las dos variables que vamos a considerar son si el encuestado ha realizado boicot o no ha realizado boicot de productos en el último año, y por otra parte si el encuestado lleva o no alguna insignia reivindicativa pues, en su ropa cuando va por la calle paseando. Bien, esas son las dos variables. Las variables se llaman boicot o BCTPRD, boicot de producto, y badge, que significa insignia, que es bueno, pues si lleva una insignia o no lleva una insignia por la calle. Bien, hemos vuelto a entrar en R, lo cual quiere decir que si queremos dejar el conjunto de datos el análisis en la situación en la que estaba con anterioridad, tenemos que volver a ejecutar todos los comandos. Así que recordemos, el primer paso siempre será cambiar el directorio, decirle dónde están nuestros datos. Los datos estaban aquí, en esta carpeta, y ahora tendremos que ir a nuestro script y hacer todo lo que hemos hecho hasta el momento, es decir, leer el conjunto de datos y recodificar todos los valores perdidos. Copiaríamos esto, nos vamos a R, lo pegamos y ya tenemos el conjunto de datos pues con los NAs que codifican los valores perdidos. Bien, pues decíamos que las dos variables que vamos a considerar son datos BCT-PRD, esta es una de ellas, y la segunda de ellas, esta es la primera, y la segunda es datos badge. Bueno, lo primero que vamos a hacer es ver cómo son estas dos variables, independientemente cada una de ellas, y para ello disponemos, como ya sabemos, del comando table, que nos hace una distribución de las frecuencias. Vemos que del conjunto de encuestados, eliminando aquellas personas que no han respondido, tenemos a 216 personas que sí han boicoteado productos en el último año y a 1.665 personas que no han boicoteado productos en el último año. Respecto a la segunda variable, la variable badge, pues vemos que tenemos 190 individuos que sí han llevado una insignia durante el último año y 1.692 que no han llevado ninguna insignia. Bien, con cada una de estas variables podemos hacer un análisis individual, un análisis univariante, que es el que hemos hecho en este momento, o también podemos efectuar un análisis conjunto. Y para ello, la función table es muy adecuada. De hecho, si escribimos table y dentro escribimos como los dos argumentos ambas variables, por una parte datos BCT-PRD y por otra parte datos badge, lo que obtenemos es la distribución de frecuencias conjunta de esta pareja de variables. Teniendo en cuenta que la primera variable datos BCT-PRD es la que nos aparece en filas y la variable datos badge es la que nos aparece en columnas, vemos que hay 58 personas que tienen simultáneamente la modalidad 1 de la primera variable y 1 de la segunda, es decir, que han llevado alguna insignia durante el último año, han boicoteado productos durante el último año y además han llevado una insignia en su ropa durante el último año. Estos 157 serían personas que sí han boicoteado productos pero no han llevado una insignia, estos serían 131 que no han boicoteado productos y sí han llevado una insignia, y por último estos de aquí serían 1534 que no han hecho ninguna de las dos cosas. Bien, tal y como están, estos números son las frecuencias absolutas, la frecuencia conjunta absoluta de esta pareja de variables, boicotear productos y llevar una insignia o no. En muchas ocasiones estamos interesados en las frecuencias relativas y para ello, una vez que tenemos elaborada la tabla con esta función table, podemos utilizar una segunda función sobre ella anidada, que es la función propTable, que nos calcula las proporciones. Y si lo dejamos tal y como está, lo que nos va a calcular son las proporciones respecto al total. Es decir, este 0,03 significa que el 3% del colectivo ha boicoteado productos y al mismo tiempo ha llevado una insignia durante el último año, etcétera, etcétera. Es decir, todos estos números deberían sumar y suman 1.
En ocasiones estaremos interesados en calcular los porcentajes sobre el total de la fila, es decir, nos interesará saber cuántos son estos 58 sobre la suma de 58 más 157, y lo mismo para estos 157 sobre la suma de 58 más 157, y análogamente para la segunda fila. Para ello también podemos utilizar la misma función, prop table, pero en este caso tenemos que indicarle que, con un segundo argumento, que estamos interesados en que nos calcule las proporciones sobre la primera dimensión. De esta forma obtenemos que de todos aquellos, recordemos que la primera fila es boicotear producto, la primera variable, perdón, de todos aquellos que sí han boicoteado producto, durante el último año un 26%, un 27% han llevado alguna insignia y un 73% no. Por otra parte, para los que no han boicoteado productos, un 7% ha llevado alguna insignia y un 92% no. Lógicamente, también estaremos interesados en ocasiones en los porcentajes sobre las columnas. Para ello no tenemos más que sustituir el 1 por un 2 y tendremos que de todos aquellos que han boicoteado, perdón, la segunda variable es batch, de todos aquellos que han llevado una insignia en el último año, el 30% han boicoteado algún producto y el 69% no. Sin embargo, para los que no han llevado insignias, el 9% ha boicoteado algún producto y el 90% no lo ha hecho. Ya se ve que hay una cierta asociación entre estas dos variables, porque de no haberla, lo que nos esperaríamos encontrar es que, por ejemplo, esta fila de aquí fuera exactamente igual que esta fila de aquí, es decir, que el perfil de los que boicotean productos respecto a llevar o no insignias sea el mismo que el perfil de los que no boicotean productos, o, análogamente, que esta columna fuera igual a esta columna, es decir, que el perfil de los que llevan insignias respecto al boicoteo de productos sea igual que el perfil de los que no llevan insignias, y ya vemos que eso no es así. Parece que hay una cierta asociación entre estas dos variables. Y bueno, pues R dispone de algunas herramientas para visualizar esta asociación. En concreto, una que resulta muy interesante es la función asocplot. La función asocplot actúa sobre una tabla. Luego, una vez que hemos calculado la tabla con la distribución de frecuencias de estas dos variables, podemos usar la función asocplot de esta forma, asocplot, que nos va a dar el diagrama de asociación de esta tabla de contingencia. Y aquí tenemos el resultado. Recordemos que en las abscisas tenemos la variable boicotea o no boicotea, mientras que en las ordenadas tenemos la variable lleva una insignia o no lleva una insignia. ¿Qué significa esto? Bueno, pues en la parte superior tenemos el colectivo de los que sí llevan insignias, y aquí tenemos el colectivo de los que no llevan insignias. ¿Qué observamos entre los que sí llevan insignias? Observamos un exceso en el sentido de exceso sobre lo que esperaríamos encontrar si no hubiera relación entre las variables. Vemos un exceso de personas que boicotean productos, que tienen el valor 1 en la variable boicoteo de producto, y vemos un defecto de personas que no boicotean productos. Por lo tanto, ¿qué observamos aquí? Bueno, pues que el hecho de llevar una insignia está asociado positivamente con boicotear productos y está asociado negativamente con no boicotearlos. Luego hay una asociación entre llevar insignias y boicotear productos. Análogamente, si miramos la parte de abajo, este 2 se refiere al colectivo de los que no llevan insignias, y vemos que entre ese colectivo, entre los que no llevan insignias, hay un defecto de personas que boicotean y un exceso de personas que no boicotean. Es decir, no llevar insignia está asociado positivamente con no boicotear productos. Luego se ve, aquí ya vemos de una forma gráfica, de una forma visual, vemos claramente esto que estábamos detectando en las diferencias que se veían en los perfiles de los boicoteadores y de los que llevan insignias o no llevan insignias. Bien, la prueba definitiva la tendríamos en un contraste de hipótesis que afirme la independencia entre estas dos variables. Afirmamos, no hay ninguna relación, o sospechamos, no hay relación entre la variable boicotear y llevar insignia. Bueno, vamos a ver qué nos dice la evidencia, vamos a contrastar la evidencia con esta hipótesis nula que afirma independencia, y vamos a ver qué ocurre. ¿Lo podemos hacer en R? Por supuesto. Para ello, la función que empleamos es CHISC test, que viene de test de la chi cuadrado. Claro, efectivamente lo que hacemos es un test de la chi cuadrado de Pearson sobre la tabla de contingencia que hemos obtenido antes. No tenemos más que escribir CHISC.test sobre la tabla obtenida, y R nos responde que el estadístico de contraste toma un valor de 74,7923 con un grado de libertad calculado con la corrección de continuidad de Yates, y, lo más importante de todo,
el p-valor, esta probabilidad crítica que nos dice que es menor que 2,2 por 10 a la menos 16, es decir, la probabilidad crítica es nula, por tanto nos está diciendo que la hipótesis nula de independencia entre las dos variables es incompatible con la evidencia empírica. En consecuencia, tenemos que rechazar esa hipótesis nula, rechazamos la hipótesis nula de independencia de las variables y concluimos que la variable llevar una insignia y la variable boicotear productos son variables que están relacionadas. Si nos preguntamos cómo están relacionadas, no tenemos más que mirar este gráfico para ver que efectivamente llevar una insignia está relacionado positivamente con boicotear productos. En los anteriores módulos hemos leído nuestra base de datos, hemos recodificado los valores perdidos para hacer que todos constaran como NA, y después hemos estudiado la relación entre una pareja de variables cualitativas como eran el haber realizado boicot y el llevar una insignia o no llevarla. En este módulo vamos a estudiar la relación entre otra pareja de variables, en este caso van a ser dos variables que pueden ser consideradas de naturaleza cuantitativa. En concreto vamos a estudiar la relación entre la escala política izquierda-derecha y también sobre el grado de satisfacción que el encuestado expresa al respecto de la situación económica. Con lo cual iremos complementando nuestro script con estas nuevas variables. Volvemos a entrar en R y una vez más, como vamos a realizar un nuevo análisis, tenemos que establecer que el directorio de trabajo se encuentra en el disco extraíble y en esta carpeta, y tenemos que volver a nuestro script y ejecutar todos los comandos que han servido para leer los datos y recodificar los valores perdidos. Con lo cual, pues tenemos el dataframe datos en las condiciones en que se encontraba con anterioridad. Veamos cuáles son las variables que queremos analizar. Las variables las podemos ver con names datos, y las variables que comentábamos son LR-scale, que es la posición política izquierda-derecha, así que una de las variables es datos LR-scale, y la otra variable es datos STF-eco, grado de satisfacción con la economía. Bueno, pues veamos en primer lugar esta variable, la variable LR-scale. Tiene estos valores, aquí vemos la distribución de frecuencias, vemos que no hay ningún valor perdido y que pues, los encuestados muestran valores desde 0 hasta 10, donde 0 es el valor más a la izquierda posible y 10 es el valor más a la derecha posible. Vamos a ver qué ocurre con la variable STF-eco y vemos que también en este caso pues, no se presentan los valores perdidos, que los hay valores perdidos pero no se presentan con esta función, y aquí vemos la distribución de las frecuencias absolutas para esta variable, desde 0, satisfacción con la economía muy baja, hasta 10, satisfacción con la economía máxima. Bien, aparte de esta distribución de frecuencias, también podemos elaborar histogramas, y para ello la función de que disponemos en R se llama hist. Si queremos obtener el histograma de la variable LR-scale, no tenemos más que modificar el comando en el que obteníamos la tabla, la distribución de frecuencias, escribir hist, y obtenemos este histograma en el que se nos presenta de una manera gráfica que lo más frecuente, la moda de esta variable, es el valor central 5, y que nos encontramos con pocos encuestados cada vez menos a medida que nos desplazamos hacia la izquierda, y también con pocos encuestados a medida que nos desplazamos hacia la derecha. Vamos a realizar lo mismo, pero para la variable grado de satisfacción con la economía. Bien, y aquí vemos que en este caso la variable grado de satisfacción con la economía presenta claramente un sesgo positivo. La inmensa mayoría de los encuestados presentan un grado de satisfacción bajo con la economía, y hay unos pocos con un grado de satisfacción alto y algunos pues, con un grado de satisfacción extremadamente alto. Lo que hemos hecho ha sido analizar cada una de estas variables de manera individual. Podemos calcular otros índices, por ejemplo, con la función summary obtenemos algunos estadísticos básicos para la variable LR-scale, por ejemplo, el mínimo, el primer cuartil, la mediana, la media, el tercer cuartil, el máximo y el número de valores perdidos, y pues haciendo lo mismo con la variable STF-eco, obtenemos estos valores para esta segunda variable. Bien, en todo caso estos son análisis individuales de cada una de estas variables, pero en muchas ocasiones lo que nos interesa es analizar conjuntamente la pareja de variables, y el primer consejo de los estadísticos es visualizar los datos.
Vamos a comenzar por obtener una visualización de estos datos y el comando que en R se utiliza para visualizar datos es el comando plot. Lo que queremos es un diagrama, un plot de las variables lrscale y stfecho. Colocamos la primera variable en el eje de abscisas, la primera variable que indiquemos como argumento de plot es la que va en el eje de abscisas y la variable que va en el eje de ordenadas es la que ponemos en segunda posición. Y vamos a obtener un diagrama de dispersión que anticipo ya que no nos va a gustar demasiado. En efecto, lo que se produce aquí es lo que se llama overplotting. Resulta que las dos variables toman valores entre 0 y 10, son variables enteras, recordemos que eran de la clase integer, son variables enteras, con lo cual resulta que los puntos se encuentran ubicados uno encima de otro. Pero, por ejemplo, este punto de aquí puede ser que represente no uno, sino 15 individuos, porque todos están en el mismo sitio. Los puntos que están situados por encima nos impiden ver los que están por debajo, pero en realidad este gráfico es muy poco ilustrativo, salvo poder decir que no hay nadie que tenga un 2 y un 8 en esta variable y un 2 y un 7 en esta otra, poco más podemos decir. Este gráfico no nos sirve, tenemos que superar este problema del overplotting que se nos está produciendo. Y esta va a ser la excusa perfecta para instalar un paquete en R y ver cómo los paquetes nos dan funcionalidad más allá de lo que nos proporciona el módulo base. En concreto, el paquete que vamos a instalar es el paquete xbin. Vamos a instalar el paquete xbin y para ello recordemos que la función para instalar paquetes era install packages y entre paréntesis y comillas el nombre del paquete. Este paquete xbin tiene una función que se llama plot, de este paquete xbin, se llama plot como la función del módulo base, pero esa función plot del paquete xbin nos va a permitir mejorar este gráfico de dispersión que hemos obtenido. Bueno, vamos a instalar el paquete. R nos pide, como siempre, que seleccionemos un espejo, nos vamos a Austria, por ejemplo, e instalamos el paquete. Bien, pues una vez que lo hemos instalado, tenemos que invocarlo con la función require xbin, y se carga el paquete xbin y un par de paquetes que vienen detrás de él. Y ahora ya estamos en condiciones de utilizar la función xbin. La función xbin, vamos a pedir ayuda sobre ella, la función xbin, ahora sí podemos pedir ayuda. Vemos aquí que la función xbin crea un objeto de la clase xbin. Veamos, le tenemos que dar dos argumentos que son x e y, las coordenadas de los puntos que deseamos representar, y luego un argumento xbins, que es el número de bins que van a servir para establecer la partición. Bueno, pues vamos a ver, vamos a probar con algunos valores. Vamos a crear un objeto que vamos a llamar bin, con esta función xbin, con las variables que queremos dibujar en nuestro diagrama de dispersión, que recordemos eran datos lrscale por una parte y por otra parte datos stfecho. Y le vamos a decir que queremos un número de bins 50. Bien, hemos creado ese objeto bin. Y ahora lo que tenemos que hacer es sencillamente dibujar ese bin. ¿Con qué? Pues con nuestra función bin. Escribimos plot bin y obtenemos este resultado. Obtenemos este resultado en el que ahora cada uno de los posibles valores viene representado con una distinta intensidad de negro. Por ejemplo, aquí vemos este valor que tiene un color muy clarito, nos está queriendo indicar que el número de individuos que tienen una puntuación de 9 en la variable lrscale y 0 en la variable stfecho es muy pequeño, estará entre 1 y 9. Sin embargo, aquí tenemos un punto mucho más oscuro, no sabría identificar exactamente qué grado de oscuridad tiene, pero es un punto mucho más oscuro, este o este de aquí, lo cual nos indica que el número de individuos con 5 en la variable lrscale y 5 en la variable satisfacción con la economía es mucho más elevado. Este diagrama de dispersión es muchísimo más ilustrativo que el que veíamos antes, en el que todos los puntos tenían la misma intensidad. Bien,
A partir de este diagrama de dispersión podemos estar interesados en medir hasta qué punto existe una relación entre esta pareja de variables, y en concreto el primer tipo de relación que siempre se estudia es una relación de tipo lineal, aunque bueno, en este caso no tengo muy claro que pueda ser una relación de tipo lineal, pero vamos a estudiar que pueda existir esta relación. Esto se consigue con el índice de correlación, la correlación de Pearson entre un par de variables cuantitativas, y la función que en R calcula la correlación se llama cor. Luego, si queremos calcular la correlación entre este par de variables, no tenemos más que escribir cor y los nombres de las variables. Cor datos LRScale, datos STFeco, nos va a calcular la correlación, y anticipo ya que va a resultar en un NA. ¿Y por qué es así? Bueno, es así porque tanto la variable LRScale como la variable STFeco tienen valores perdidos. Vamos a verlo. Por ejemplo, haciendo un summary de la primera de ellas, vemos que la primera variable, LRScale, tiene 184 valores perdidos. Y si consideramos la otra, como hemos visto antes, también tiene 14 valores perdidos. Es decir, estamos intentando calcular la correlación entre una pareja de vectores, una pareja de variables que presentan valores perdidos. Y por tanto, como hay valores perdidos, la correlación es un valor perdido, es decir, no sabemos cuánto es. Tenemos que decirle a R qué queremos que haga con esos casos que son valores perdidos. Y para ello tenemos que añadir un argumento adicional en la función cor. Y ese argumento adicional es el argumento use. Le tenemos que decir qué datos queremos que use. En concreto, en este caso, lo que nosotros queremos es que use aquellas observaciones que estén completas, es decir, aquellos individuos, aquellas observaciones para las cuales dispongamos de valores en ambas variables. Eso lo conseguimos diciendo que use sea igual a complete obs. Y ahora sí obtenemos un coeficiente de correlación. Vemos que la correlación entre esta pareja de variables es negativa, es una correlación negativa y muy pequeña, lo cual indica una moderada relación lineal negativa, es decir, moderadamente a medida que aumenta, a medida que nos situamos en valores mayores de LRScale, es decir, más a la derecha, el grado de satisfacción con la economía parece decrecer. En cualquier caso, este índice de correlación no nos sugiere que pueda existir una relación suficientemente fuerte entre ellas como para que nos planteemos usar una de ellas para predecir la otra, pero hagamos un ejercicio de imaginación y pensemos que efectivamente realmente esta correlación es lo suficientemente grande como para que merezca la pena utilizar la escala izquierda-derecha para predecir el grado de satisfacción con la economía. Estaríamos entrando en lo que se llama un problema de regresión. Pretendemos predecir, queremos predecir una variable en función de valores que toma otra variable porque sabemos que entre ellas, aunque no sea el caso, en este caso, existe una relación de tipo lineal. Bien, pues en R disponemos de una función, la función LM de Linear Model, que nos permite estimar modelos de regresión. En este caso particular lo que queremos es estimar la variable datos satisfacción con la economía, STFeco, a partir de la variable, voy a dejar un espacio en blanco, datos LRScale. Bien, la forma en la que le decimos a R que nos estime una función, una variable en función de la otra, podría ser sencillamente poner aquí una coma, pero por caprichos de R, bueno, pues el formato que utiliza es el de lo que llama una fórmula, y las fórmulas tienen la siguiente forma. Las fórmulas las tenemos que escribir de la siguiente manera. En la parte izquierda de una fórmula está la variable dependiente, a continuación escribimos este símbolo, que es el símbolo que está encima de la ñ, en mi teclado es un Alt-GR, lo consigo con Alt-GR4, este símbolo, la tilde, y a la derecha colocamos todas aquellas variables que queremos que estén del lado explicativo, es decir, los factores que van a explicar la variable dependiente. En este caso solamente tenemos uno. Si tuviéramos más, pues los añadiríamos con más. Imaginemos que hay otra variable que se llama var2. Bueno, pues esta fórmula nos estaría diciendo que queremos predecir el grado de satisfacción con la economía a partir de LRScale y var2. En este caso, como no existe var2, la quitamos. Bien, conviene guardar el resultado de este modelo lineal en un objeto que vamos a llamar modelo 1 y ya vamos a ejecutar este comando. Recordemos que lo que queremos es crear un modelo lineal que nos sirva para predecir el grado de satisfacción con la economía a partir de la variable LRScale, y el resultado lo vamos a guardar en modelo 1. Bueno,
Ya está, R no nos dice nada, ha ejecutado, ha calculado ese modelo lineal, el resultado lo ha guardado en modelo 1 y ahora podemos interrogar a ese objeto modelo 1 preguntándole cómo es. Y aquí obtenemos la salida típica de un programa de regresión. Aquí vemos cómo el modelo dice que si queremos predecir el grado de satisfacción con la economía, deberíamos utilizar un modelo que dice que el intercept, o sea, la ordenada del origen es 3.03 menos 0,06946 multiplicado por el R-scale, es decir, lógicamente veíamos que la relación era negativa y aquí también se refleja a mayor valor del R-scale, es decir, cuanto más a la derecha está situado el encuestado, peor es la valoración que hace de la situación económica. Bien, tenemos los resultados típicos de calidad del modelo, vemos que el R cuadrado múltiple es muy pequeño, prácticamente 0, el R cuadrado ajustado todavía más pequeño, aunque, dado el enorme número de datos que tenemos, bueno, enorme, relativamente grande número de datos que tenemos, este R cuadrado es lo suficientemente distinto de 0 como para afirmar, lo vemos en este p-valor, que es efectivamente distinto de 0 y que hay una relación entre esta pareja de variables. Por otra parte, también podemos analizar los errores estándar de los estimadores, sus valores t, sus probabilidades críticas, que en este caso lógicamente coincide esta probabilidad crítica con esta de aquí, porque se refieren al mismo contraste de hipótesis, y en general podemos ver todos los resultados típicos de un programa de regresión lineal al que podemos estar acostumbrados. Bien, perdón. Algo que podemos hacer también es dibujar la recta de regresión sobre el diagrama que teníamos. No tenemos más que escribir upline modelo 1 para que sobre este diagrama de dispersión que teníamos aquí, R nos presente cuál es la línea de ajuste. Ya vemos que en este caso el ajuste es muy malo, recordemos que el R cuadrado es prácticamente 0, pero aquí vemos cómo esa línea se ajusta a los datos más o menos. Bien, dentro del objeto modelo 1, es interesante ver qué tenemos dentro de ese objeto modelo 1 y esto se puede aplicar a todos los objetos en R. Hay una función muy interesante que es la función str que nos presenta cómo es un objeto por dentro. Recordemos que el objeto modelo 1 ha sido algo que hemos creado a partir de esta función LM, hemos ajustado un modelo lineal y lo hemos guardado en modelo 1. Bueno, pues si escribimos str modelo 1, R nos va a proporcionar toda la estructura que tiene este objeto dentro de él. Y realmente es muy interesante analizar este resultado porque vemos que este objeto modelo 1 tiene algo que se llaman coeficientes, tiene algo que se llaman residuals, tiene algo que se llama effects, tiene algo que se llama rank, fitted values, etcétera, etcétera. Es decir, podemos interrogar a este objeto modelo 1 escribiendo modelo 1 $coefficients, modelo 1 $residuals, etcétera, etcétera, y ver resultados que han sido calculados por la función LM y que se han guardado dentro de ese objeto modelo 1. Por ejemplo, si escribiéramos modelo 1 residuals, tendríamos acceso a los residuos del modelo, es decir, las diferencias entre los verdaderos valores que toma la variable dependiente y las estimaciones que hace nuestro modelo. Aquí están los 1885 residuos de este modelo. Si, por ejemplo, quisiéramos calcular la suma de cuadrados de residuos, no tendríamos más que calcular eso, la suma de cuadrados de residuos, es decir, tomar los residuos, elevarlos al cuadrado y una vez que los tenemos, sumarlos para ver que la suma de cuadrados de residuos del modelo es 6212,111. Es decir, cuando se ejecuta una función y sus resultados se guardan en un objeto, R guarda dentro de ese objeto muchísima más información de la que directamente nos proporciona y esto es algo que después podemos utilizar. Ese objeto puede ser interrogado, entre paréntesis, entre comillas, puede ser interrogado mediante, por ejemplo, en este caso decíamos modelo 1 residuals o modelo 1 coefficients, para acceder a los elementos que lo forman y podemos trabajar con esos datos como lo que son, como vectores, como matrices, como lo que corresponda, de forma que R nos da la capacidad para poder hacer muchas más cosas de las que a priori nos proporciona de manera directa.